Hola, les doy la bienvenida de vuelta al canal, yo soy Fer y el día de hoy les traigo un vlog de una trilogía de fantasía. Esta trilogía se llama The Winnowing Flame y está escrita por Jen Williams, que es una escritora británica. Los libros que son parte de esta trilogía son The Ninth Rain, The Bitter Twins y The Poison Song. Y estos fueron publicados en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Hasta donde he revisado en Goodreads, todavía no están traducidos estos libros, entonces solamente se encuentran en inglés, pero yo los encontré en Kindle, así que esto los voy a leer en formato electrónico. Esta es una trilogía que sí es de fantasía, pero que también tiene elementos de ciencia ficción, y el mundo en el que esta historia ocurre ha habido varias invasiones de unos seres de los que no se sabe mucho. Hasta ahorita, empezando este clip, que ustedes ya me dirán qué tal se ve, lo estoy grabando en la noche, no a mediodía como el resto de los videos, entonces ustedes díganme qué tal está la iluminación, qué tal está la luz, cómo se ve, qué tal se aprecia, cuéntenme qué les parece. El primer libro ya lo leí, es decir, The Ninth Rain, les voy a poner la portada por aquí, y como les decía hace unos minutitos, en este mundo se han presentado invasiones de manera periódica y algunos habitantes de este mundo han podido derrotar a estos seres, pero siglos después regresan, y hasta el momento esto ha ocurrido 8 veces. También por eso el título de este libro. Y bueno, obviamente mientras estamos leyendo vamos a averiguar un poco más a qué se refiere con esto de Ninth Rain. No se sabe de dónde son estos invasores, estas criaturas, estos seres, ni por qué van a este mundo, aunque algunos restos de estos seres se encuentran esparcidos después de ciertas batallas y después de que los derrotan. Están esparcidos alrededor de diferentes partes de este mundo, y algunos de los habitantes les han dado un nombre que es los Yurelia, que se menciona en la novela que algunos pueblos en su idioma, así es como les llaman, que se traduce a la gente gusano, digamos. Y algunas personas han estudiado los restos de estos seres que han quedado esparcidos por diferentes partes de este mundo. Han recabado información igual para tratar de entender qué es lo que pasa con estas invasiones, el porqué de ellas y todo esto. Y bueno, principalmente seguimos a 3 personajes, cada uno es como de diferente origen, y el primero es Tormalin, que es un hombre de una especie que se denomina Evoran. El lugar en el que esta especie estableció su hogar se llama Evora, por eso el nombre. Y esta especie a la que pertenece Tormalin es muy longeva. De hecho, algunos de los humanos que están en este mundo los llegan a llamar inmortales. No son realmente inmortales, pero sí viven por muchos años, algunos hasta siglos. Su ciudad está construida donde se encuentra un árbol que ellos consideran sagrado, el cual le nombran Ixeril. Para que ellos tengan esta vida larga, consumen la savia de este árbol. Esto va a ser importante en un momentito. El segundo personaje del que les voy a hablar es Lady Vincenza de Grayson, como que va por el apodo de Vintage, y esta mujer es una académica de una familia noble que se dedica a estudiar todo lo relacionado con estos seres, con los Yurelia. Y también tenemos este tercer personaje que se llama Nun, así como mediodía en inglés, que es una bruja que tiene poderes. Varias personas, varias mujeres de este mundo cuentan con estos poderes y no son precisamente bien vistos. Mandan a estas mujeres a un lugar en donde utilizan estos poderes para crear, o en el proceso para crear una droga, ¿ok? Y bueno, estos 3 personajes se encuentran por diversas circunstancias y tienen que trabajar juntos, viajar juntos, van a ir descubriendo varios lugares y varias cosas con respecto a las invasiones y con respecto a estos seres, los Yurelia. También tenemos la perspectiva de otro personaje que tiene el nombre de Hestilion, que es la hermana de Tormalin, es decir, también es parte de los Evoran,
y a través de ella y de su primo vemos el estado de las personas que viven en esta ciudad y que son parte de su especie. Como les mencioné antes, la especie que habita esta ciudad, Evora, son los que han en el pasado, en las 8 ocasiones anteriores, han derrotado a los Yurelia, que son los invasores. Pero el asunto, y que es como donde vamos empezando aquí, es que al final de la octava invasión algo le sucedió a Ixeril y no están seguros de qué. No saben, realmente es un misterio. El punto es que el árbol murió. Por esta razón, ellos ya no pueden consumir la savia que les daba esa vida larga, por lo que en algún punto también decidieron que iban a sustituir esa savia por savia humana, es decir, sangre. Entonces empezaron a beber la sangre de humanos, lo que causó varias cosas. Una fue una guerra entre todos los habitantes, toda la especie que vive en Evora y los humanos, por todas las muertes causadas por esto de que bebían sangre humana para poder seguir con sus vidas largas de siglos y siglos. Obviamente esta situación de los Evoran bebiendo la sangre de humanos y matándolos en el proceso, y también tratando de utilizar como que esa sangre a lo mejor hasta para ver si podían revivir a su árbol Ixeril, provocó que los humanos los nombraran ahora como chupasangre, como si fueran vampiros. Entonces no eran vampiros, pero después, debido a que empezaron a consumir la sangre, ahora ya se les llamaba de esta forma. Entonces podrían en este momento ser una especie de, pero no son exactamente eso. La segunda cosa que provocó este consumo de sangre es que ahora les daba una enfermedad que aquí se denomina Crimson Flux, es decir, una especie de gripe escarlata que los está matando lenta y dolorosamente. Consumían sangre y en algún punto era tanto el consumo de sangre para tener esa vida larga, para prolongar su vida. Sí, también les ayudaba como a curar heridas, etcétera, que les salió contraproducente. Muchas personas empezaron a enfermar, empezaron a morir, y también parte del conflicto que vemos en este primer libro es como todo lo que pasó después de esa octava invasión, tras la muerte del árbol sagrado, es que algunos piensan que tal vez ya no regresen estos invasores, los Yurelia, pero hay varias personas a lo largo de la novela que conocemos que han tenido sueños en los que pues se les empieza a presentar como una especie de profecía, o al menos a varios también lo ven como proféticos, de que las invasiones van a regresar. Ya no hay suficientes Evoran para poder derrotar a los Yurelia por esta enfermedad de Crimson Flux, por el consumo de la sangre. Entonces esto pues digamos que es un problema, porque a pesar de que están los humanos en conflicto con los Evoran por todos los siglos que a partir de la muerte de su árbol tuvieron que consumir o decidieron consumir sangre humana en lugar de la savia que daba el árbol, y hubo matanza de muchos humanos, necesitaban esos números de Evoran para que pudieran luchar contra los invasores, ya que ellos eran los que los habían derrotado antes, y ahora ya no hay suficientes debido a la muerte del árbol y el consumo de sangre que causó la enfermedad que los está matando. Entonces así es como nos encontramos en este primer libro. Este blog va a ser sin spoilers, pero espero les pique la curiosidad y les den ganas de leer esta trilogía. Respecto a este libro que ya terminé de leer, el primero, con ciertas pistas que se mencionan en estos viajes de los personajes que les mencioné, Tormalin, Vintage y Nun, para mí sí fue suficiente para ver desde antes de llegar al final un par de cositas que iban a suceder. Entonces cuando sucedieron dije, ya lo sabía, pero no importa, o sea, te ponen ahí las pistas, era como más o menos obvio que iba por ahí el asunto. Entonces llegué ahí así de,
Hold It. Y sí me está gustando la historia, a pesar de que esos últimos capítulos no fueron exactamente una sorpresa, porque sí la historia te va guiando como para eso. Y bueno, estoy intrigada con el mundo y también, al igual que ellos, sobre todo Vintage, que es la académica, que de hecho en varios inicios de capítulo tenemos notas del diario de Vintage, de toda la información que ha obtenido de diferentes fuentes en diferentes momentos, y también cartas en su archivo personal a personas queridas, familiares. Otro personaje que también es Boran. Vamos a averiguar qué onda con este otro personaje, no es Tormalin. Entonces ella es la más académicamente interesada en qué es lo que pasa con los Yurelia, y de hecho cada vez que mencionaban algo que daban un poquito más de información al respecto de lo que iban obteniendo de otras personas que habían estudiado estos sitios en donde habían caído algunos de estos seres, a mí se me venía a la mente como las escenas de los Vengadores cuando llegan los Chitauri, pero mi cerebro necesita asociarlo con algo. Eso fue con lo que yo lo asocié. Un poquito. No quiere decir que sea exactamente eso, pero eso fue lo que me vino a la mente. Y bueno, de los personajes que me han agradado más hasta el momento son Vintage y Nun, la bruja, la académica y la bruja. Y estos dos personajes son humanos, a diferencia de Tormalin, que es parte de esta otra especie que son medio inmortales. Digo, no exactamente, pero sí son muy, muy longevos. Primera parte de este blog, primer libro leído. Vamos a ver qué sucede en el siguiente. Hola, finalmente estoy de regreso con la segunda parte de la trilogía de la que estamos platicando en este video, The Winnowing Flame. Y bueno, en este clip vamos a hablar del segundo libro, The Bitter Twins. Bueno, en este segundo libro seguimos de nuevo a nuestros personajes principales, que son Tormalin, que es parte de esta especie que es algo distinta a los humanos y que viven por mucho tiempo. Seguimos a la bruja Nun, y también seguimos a nuestra académica Vincenza, Lady Vincenza. A ella le gusta que le digan Vintage. En este punto de la historia todavía nuestros personajes siguen tratando de encontrar alguna forma de revivir y de poder obtener de nuevo la savia de este árbol para que puedan dejar de consumir sangre humana, que es la que les provoca esta enfermedad de Crimson Flux. Entonces, varios de nuestros personajes emprenden diferentes viajes a otros lugares de este mundo. Una de estas razones es encontrar alguna respuesta y esperanza para que este árbol sagrado pueda regresar y toda esta especie de los Eboran puedan continuar con su vida, y además con esta lucha con los Yurelia que se aproxima, que está ya como ahí cayendo sobre ellos. Y también tenemos a otros personajes, tanto Eboran como humanos, que igualmente viajan a otros lugares en auxilio de sobre todo humanos. Conocemos un poco más de cómo van trabajando juntos esta especie invasora, los Yurelia, la gente gusano. Y en estos viajes pues sí conocemos algunas respuestas, pero también encontramos más preguntas, y además esas respuestas que encuentran hacen que nuestros personajes pues vean las cosas de otra forma, que entiendan ciertos aspectos de su vida de una forma que no se la habían planteado, y tal vez que de una forma en la que no les agrade. Eso sí, también encontramos a varios personajes más que se van a unir a esta lucha, van a servir de apoyo, van a tratar de servir de ayuda, y sin embargo también encontramos personas en las que no podemos confiar demasiado, que tal vez están ahí por ciertos intereses personales, o que lo que ha sucedido antes en sus vidas los tiene en un punto en el que todavía no saben cómo lidiar con lo que pasó y con lo que está pasando. Así que mientras que algunos ayudan, algunos
atrasan un poco esta situación para mejor. Y la primera parte de este libro, The Bitter Twins, estuvo un poco más lenta, sobre todo en esto de los viajes, los personajes moviéndose de un lugar a otro, encontrándose con ciertas cosillas, pero ya después de la mitad al final, este libro recupera mejor su ritmo. De hecho, nuestro final es bastante lleno de acción. Encontramos cosas interesantes en este final, cosas que sí nos pueden llegar al corazón, ya que hemos conocido, nos vamos encariñando con ciertos personajes y pasan cosas. Y además en este libro los elementos de ciencia ficción son más notorios, son muchísimo más importantes en la trama y como en el pasado, en el porqué y tal vez en el desarrollo del futuro, a ver qué nos encontramos. La única parte en la que sí estuve así como, es ¿por qué no tenemos más información de las brujas? Quiero saber más de las brujas, porque lo que vimos en el primer libro con respecto a la situación en la que se encuentran las brujas en este mundo estaba muy interesante. Entonces quiero saber más, y en este segundo libro no tenemos realmente mucho con respecto a cómo se lidia con la existencia de las brujas en este mundo. Así que estoy a la expectativa qué es lo que va a pasar en la tercera y última parte. De una vez adelanto, ya empecé ese tercer libro, pero nos vemos en la siguiente actualización. Hola, estamos de regreso. Esta es la tercera parte del blog de la trilogía de fantasía The Winnowing Flame, y el tercer libro se titula The Poison Song. En el clip anterior les estaba diciendo que en el segundo libro tenía como esas ganas de saber un poco más de las brujas porque no había tanta información en el segundo libro. Bueno, pues en el tercer libro empezamos bien porque hay información sobre las brujas, así que excelente inicio. Y bueno, como en los otros libros, en el primero y en el segundo, en este también encontramos ciertas pistas, vamos encontrando algunas cosillas que pues van a ser importantes al final. Entonces ya cuando estamos como llegando a ciertos puntos de la historia o ya llegamos a la conclusión, te dices, va a pasar esto, y en muchas de esas cositas como que sí le atinas porque está bien construidas las pistas de la historia. Eso me pareció bastante interesante, bien jugado. Es así como por el 75% del libro pasa algo, o sea, ya estamos en el tercero, estamos en la conclusión de la trilogía, y en el 75% del libro pasa algo. Bueno, pero ¿qué más va a pasar? O sea, ya estamos así como en las últimas. No vas a dejar ser feliz, ¿verdad? Me vas a arruinar algo. O sea, sí está Es que todavía falta mucho. Y todavía no se acaba. ¿Qué va a suceder? Me estoy mordiendo las uñas casi. Nos esperan desgracias, ¿cierto? Nuestros personajes les va a pasar algo. Todavía le queda 25% al libro y estamos ahí sufriendo porque ya pasa algo que tú dices, pero eso no es el final, demonios. Y el final estuvo lleno de mucha acción, batallas. Yo solo quería que los personajes fueran felices, en especial así una parejita. Por favor, que no les pase nada. Que lleguen al final y que sea un final feliz para ellos. Por favor. La verdad sí te encariñas con los personajes, la conexión que tienen los personajes. También por la naturaleza, la mitología, las diferentes especies y qué sucede con ellas. Tienen ciertas conexiones, pero aparte cómo van construyendo, cómo se van conociendo, sí ves cómo se toman cariño. Tú solo quieres que esa familia que se formó lo logre y que sean felices. Y bueno, para mí la conclusión de esta trilogía fue bastante satisfactoria. Me gustó. Fue agridulce. Obviamente pasan cosas que dices, pero todo tiene bastante sentido. Me agradó bastante. Los personajes son muy lindos, son muy divertidos. Y hay personajes humanos, y los personajes que hemos comentado son una especie de seres míticos que viven por mucho tiempo. Y además tenemos otros personajes, bueno, las brujas y otras criaturas, y todos se conocen y se quieren y son muy lindas sus interacciones. Sí te dejan con unas cuantas preguntas, lo que me hace pensar, ¿la autora en algún momento tiene pensado ampliar el mundo? A lo mejor no tanto la historia en específico de los personajes, pero sí ampliar el mundo porque estaría muy interesante. Sí hay algunas cosillas que
así de, tengo duda de esto, o de dónde proviene tal cosa, ¿me podría dar más información al respecto? Pero la historia en sí de estos personajes y de este conflicto creo que cierra bastante bien. Y bueno, como este fue un blog sin spoilers, lo que sí les voy a compartir ahorita es algunas imágenes de spoilers sin contexto, a ver si les llama la atención, porque yo sí les recomiendo esta trilogía. Al inicio de este blog les comentaba que esta autora, Jane Williams, es una autora inglesa y que estos libros fueron publicados en el 2017, 2018 y 2019. El asunto es que creo que es una tragedia que no es tan conocida, no es tan popular esta trilogía, porque hasta la última vez que revisé en Goodreads no hay traducción al español. Todos los lectores bilingües, políglotas, yo les recomendaría que leyeran esta trilogía, y así a lo mejor se ve el interés de esta región y tal vez en algún punto pudieran hacer la traducción al español para que el resto de las personas puedan disfrutar de esta historia. Y también porque esta no es una serie que sea tan conocida, tan popular. Me parece que he escuchado en videos de algunas creadoras de Estados Unidos que han leído esta serie, que también es un poco complicado conseguir los libros en físico porque solamente hay ediciones británicas, entonces pues las tienen que mandar pedir, etcétera. Yo por eso hice la compra de estos libros por el Kindle. De nuevo les vuelvo a decir, lectores políglotas, esta es una muy buena opción, y a lo mejor después, ya viendo que a la gente de aquí le interesa, puede ser más fácil conseguirlos y tal vez nos llegue la traducción en algún momento. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este blog, una trilogía de fantasía sin spoilers. Díganme también en los comentarios si les gusta este formato de blog de toda la trilogía sin spoilers, o si les gustaría que en futuras ocasiones que lea alguna serie les haga una reseña específica del primer libro con un poco más de información, tal vez sí algún apartado de spoilers, para que vean ustedes si les interesa más esa serie, o si les gusta un blog hablando de toda la serie, aunque sea sin spoilers, con spoilers. Díganme qué les gustaría, qué les interesa. Nos vemos en el próximo video y bye.